Hola a todos. Sean bienvenidos a Santiago Skywalker, tu canal de Star Wars. En este video, veremos el origen de los Sith. Originalmente, los Sith eran una especie humanoide de piel roja originaria del planeta de Corriban. 130.000 años antes de la batalla de Yavin, nace la sociedad Sith como especie, no como religión. Los Sith comienzan a crear su religión, civilización y cultura 100.000 años antes de la batalla de Yavin. Para estos tiempos no existía la Orden Jedi y el lado oscuro de la fuerza aún no había sido descubierto. 28.000 años antes de la batalla de Yavin, los Sith eran gobernados por el rey Sith-Adas, hasta que varios siglos después los Sith fueron visitados por los Rakata del Imperio Infinito, quienes le enseñaron a Adas cómo crear el Holocrones y empezaron a compartir sus conocimientos en sus viajes espaciales. Al principio parecieron amables, pero su verdadera intención era tomar a los Sith como esclavos. Al darse cuenta, los Sith comenzaron una guerra contra los Rakata. Los Sith salieron victoriosos, pero Adas no logró sobrevivir. Los Rakata fueron expulsados de Corriban dejando el planeta devastado y dejando un mapa estelar, lo que dio posiblemente origen al título Darth. Con Adas muerto, en Corriban surgió una guerra civil. Los Sith se exiliaron al planeta de Ziost y dejaron a Corriban para las tumbas de sus líderes caídos. Tiempo después, existió la Orden Jedi, donde usuarios estudiaban la fuerza por ambos lados, tanto del lado luminoso como también del lado oscuro. Más de 7 siglos antes de la formación de la República Galáctica, en Tython, una invasión ocasionada por el Imperio Infinito Rakata hizo surgir unos conflictos de 10 años conocidos como las Guerras de la Fuerza entre los usuarios que preferían el lado luminoso y los que preferían el lado oscuro. Los conflictos terminaron con victoria de los que preferían el lado luminoso, quienes establecieron la Orden Jedi. 25.000 años antes de la batalla de Yavin, se formaba la República Galáctica. 24.500 años antes de la batalla de Yavin, un Jedi llamado Sendor se fue al lado oscuro junto a otros que lo siguieron, y se llamaron las Legiones de Letón. Luego ocurrió un conflicto entre los seguidores de la Orden Jedi y aquellos que se negaron a seguir los dictados de la jerarquía Jedi, conocido como el Primer Gran Cisma, que terminó 24.400 años antes de la batalla de Yavin, con la muerte de Sendor y con las legiones de Leto derrotadas. 7.000 años antes de la batalla de Yavin, un grupo de Jedi dejó la orden para seguir el lado oscuro. Estos fueron reconocidos como Jedi oscuros y lucharon contra la Orden Jedi en el conflicto conocido como los 100 años de oscuridad. La Orden Jedi obtuvo la victoria, y los Jedi oscuros que sobrevivieron fueron reunidos por las fuerzas de la República y estuvieron en naves de transporte no armadas. Despojados de sus armas, fueron enviados a las regiones desconocidas. 6.900 años antes de la batalla de Yavin, los Jedi oscuros llegarían a Corriban, donde se encontrarían con la especie Sith. Los Sith fueron conmocionados por las habilidades de estos Jedi oscuros en el lado oscuro, y fueron adoptados con el título de Lores Oscuros. Estos formaron una alianza con los Sith para reclamar su control total. Los Sith y los Jedi oscuros se mezclaron con la alquimia del lado oscuro, y de ahí surgiría el término Sith con el Imperio Sith, que gobernó un total de al menos 120 mundos. Los Lores Sith luchaban por el poder y se retaban a duelos. Cuando un señor oscuro moría, era enterrado en el Valle de los Señores Oscuros en Corriban, y los antiguos reyes Sith estaban en el Valle de Kolk. Las tumbas estaban llenas de tesoros que obtuvieron durante su vida. Marcas Ragnos fue un señor oscuro de los Sith tras derrotar a Simus, un miembro del Consejo Sith. Tras la muerte de Ragnos, el Consejo Sith empezó a dudar sobre quién sería su sucesor, y hubo un desacuerdo entre un expansionista progresivo llamado Naga Sadow, y un conservador proteccionista llamado Ludo Keres. Sadow fue el señor oscuro, algo que hizo enojar a Kres y que los dos comenzaran un duelo en la tumba de Ragnos. El fantasma de Ragnos apareció y les dijo que dejen de luchar entre ellos y que vayan a sus batallas con cuidado por el bien del Imperio Sith. Más tarde, 2 exploradores hermanos de nombres Gab y Jor Dragon aterrizaron en Corriban. Estos dos confirmaron pertenecer a la República, y fueron prisioneros y encarcelados en Ziost. Kres los quería muertos, entonces Simus les quiso ir a informar, pero es asesinado por Sadow, quien portaba el arma de los exploradores, un Starbreaker 12. Sadow hizo pasar como que Simus fue asesinado por los exploradores, y los liberó y escondió en su fortaleza Carshan. El consejo supo sobre el asesinato de Simus. Entonces Sadow mintió diciendo que fue un ataque de la República y que los exploradores escaparon.
Shadow atacó a Cres, quien fingió su muerte y escapó. 5000 años antes de la batalla de Yavin, Shadow y sus fuerzas atacaron a la República en el conflicto conocido como la Guerra Hiperespacial, donde apareció la emperatriz Theta e hizo retroceder a Shadow, quien activó una superarma que mató a Gab Daragon e hizo retroceder a los Sith. Mientras escapaban, las fuerzas de Shadow se encontraron con las de Cres y comenzaron la primera batalla de Korriban. Shadow hizo estrellar una de sus naves contra la nave de Cres, lo que ocasionó la muerte de este y el fin de la batalla. Pero luego aparecieron las fuerzas de la República de la Emperatriz Theta y derrotaron a las fuerzas de Shadow. Los pocos sobrevivientes Sith junto a Shadow escaparon hacia Yavin 4, allí empezaron a construir templos dedicados a su persona. La especie Sith fue casi exterminada, y los pocos que quedaban fueron sometidos a crueles experimentos por Shadow. 4990 años antes de la batalla de Yavin, el Imperio Sith colapsa después de la derrota de Shadow, y un Lord Oscuro escapa en las regiones desconocidas para reconstruir el Imperio. Tiempo después, el Lord Sith Darth Bane crearía la regla de dos Sith, un maestro y un aprendiz. Esta fue la historia del origen de los Sith. Esto fue todo por hoy. Que la fuerza las acompañe.